Cordial saludo. Este es un tutorial sencillo para explicar un poquito los fundamentos contables para no financieros. Se van a tener entre varios los siguientes temas: contabilidad, el concepto de partida doble, qué son costos y gastos, fundamentos de finanzas y análisis financiero, grupos de interés stakeholder, algo de normas internacionales de información financiera y conceptos sencillos de contabilidad. La contabilidad es el arte, una técnica o una ciencia para registrar, clasificar y resumir de una manera muy sencilla y significativa todas las operaciones que tiene una empresa. Esta herramienta es para llevar un control y tenemos que tenerla actualizada para la toma de decisiones gerenciales. La ecuación patrimonial es la base para la contabilidad. Significa que todo lo que tengamos en el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Se debe tener en cuenta que, como un principio de contabilidad, el activo siempre tiene que ser igual al pasivo. En todo balance de una empresa, obligatoriamente, el pasivo es igual al patrimonio neto. El patrimonio constituye el capital más todo lo que se tenga por utilidades por distribuir y la pérdida o la ganancia de ese ejercicio, la pérdida o la utilidad del ejercicio. Debemos tener en cuenta las famosas cuentas T, o sea, cómo es el movimiento de una partida doble. Hay un esquema sencillo que se les entrega para que ustedes se graben cómo es ese movimiento, es decir, si tenemos cuentas de naturaleza débito o de naturaleza crédito. El activo, por ejemplo, se debita, se aumenta en el débito y se disminuye en el crédito. Este mismo movimiento de cuenta se recibe para el gasto, y si tenemos pasivo e ingreso, entonces en el lado izquierdo se disminuye en el débito y se aumenta en el crédito. Debemos tener en cuenta que las sumas del débito y del crédito deben ser iguales en cada transacción, porque cada cuenta pues posee un débito y un haber. También se les entrega como unos consejos prácticos para mirar cómo podría registrarse una operación mercantil. Primero se debe identificar la cuenta, qué tipo de transacción se está haciendo. Por ejemplo, al comprar, qué se compra, cómo se cancela. Si es vendiendo, qué se vende o cómo se cobra su valor. Al cancelar una deuda, qué tipo de deuda se paga. Por ejemplo, si es una obligación financiera o es una deuda de un proveedor. Y cómo se va a cancelar su valor. Cuando se determine ya la cuenta, miremos entonces si se debita o se acredita, de acuerdo al esquema que se les ha entregado anteriormente. Se debe identificar el grupo de cuentas a que pertenece, recordar el movimiento que se tiene y se procede a hacer la operación. Para Colombia, en la norma PCGA, que son principios contables generalmente aceptados, existe un libro muy sencillo de clasificación de cuentas que se llama PUC. Ese código es un catálogo que está estructurado por la clase con un dígito, el grupo y la cuenta y la subcuenta. En la diapositiva les dejo para que ingresen fácilmente a la página de puc.com y ahí encuentran sencillo cómo está clasificado cada uno de estos conceptos. El asiento contable nos muestra a nosotros entonces el registro de operaciones mercantiles que se contabiliza en movimientos. Esto ya anteriormente, al inicio de la contabilidad, se hacía manual y en libros registrados en Cámara de Comercio. Ahora todo se hace registrado ante la DIAN y son completamente en formato digital. Entramos a una parte sencilla para diferenciar qué son costos y gastos. El costo siempre forma parte del valor del producto. Se incorpora siempre al activo junto con los productos terminados. Mientras que el gasto no vamos a tener una retribución cuando lo vendamos. El producto se registra directamente como una pérdida en el estado de pérdidas y ganancias. El costo unitario de un artículo cambia de acuerdo al nivel de producción. También tenemos que tener en cuenta que existen costos fijos y costos variables. Los fijos son los que se determinan de acuerdo al nivel de producción
Si tenemos o no tenemos producción, este costo fijo siempre tendremos que cancelarlo. Por ejemplo, así no tengamos producción, tenemos que pagar un cargo básico de servicios públicos, tenemos que pagar un arriendo, tenemos que pagar salarios a vigilantes, lo que sea directamente relacionado con la producción. Mientras que el variable depende de ese nivel de producción. Depende de la cantidad de mano de obra o empleados que vamos a contratar, depende de la cantidad de materia prima, etcétera. Los costos de producción entonces son aquellos directamente relacionados con la producción. Y hay gastos que van directos e indirectos, directos de la producción o no. Entonces así también los tenemos que clasificar. Los componentes de los costos de producción, entonces tenemos materia prima o materiales directos, la mano de obra, sea directa o indirecta. Por ejemplo, la indirecta son los supervisores, la mano de obra, la nómina de los vigilantes, de las secretarias que tenga que ver directamente con la producción. Y el tercer elemento son los costos indirectos de fabricación. Entonces aquí entran los útiles, papelería, los empaques, cartones, publicidad, etcétera. La diferencia entonces con el gasto es que es un egreso, que eso va directamente a descontar de la utilidad. Gastos de venta, entonces hay que diferenciar entre los de administración y los financieros. Aquí los financieros, por ejemplo, son las operaciones que hacemos ante las entidades de crédito y nos cobran intereses o costos por transacciones. Aquí se les deja un ejemplo sencillo de qué son ejemplos y gastos por medio de un ejemplo de una empresa de tornillos, la cual identificamos exactamente, por ejemplo, la cantidad de hierro, la mano de obra. Estos son costos porque van directamente relacionados con el tornillo. Mientras que si cuando se termina se guarda en una bodega, esto ya vendría a ser el arriendo de la bodega un gasto, el pago del sueldo de la recepcionista es un gasto, al del gerente, al contador, al abogado, estos son gastos. Entonces aquí tenemos que verificar eh, cuál es el gasto y cuál es el ingreso, si son identificables y cuantificables. Entramos a una parte de fundamentos de finanzas. Las finanzas es una rama de la economía y la administración que estudia cómo se intercambia el capital, cuál es la utilidad que yo tengo o de esa inversión, cuáles son los riesgos y la incertidumbre al hacer ciertas inversiones. El análisis financiero es una parte de las finanzas en donde me sirve a mí como herramienta para decir cuál es la salud financiera o económica o contable de una empresa. Es decir, me muestra el desempeño que ha tenido para poder tomar una decisión. El análisis financiero se utiliza con porcentajes, tasas y tendencias. Miramos también la tendencia del mercado donde está mi producto o servicio y yo lo puedo comparar con mi empresa para tomar una decisión. Para esto existe en el mercado un grupo de interesados que pueden estar pendientes de mi operación, de mi producto, de mi servicio y pueden ser los bancos, el mismo Estado, los empleados, los proveedores, los clientes y cómo se les concibe en el mundo comercial a este grupo se llama stakeholders. Entonces las partes interesadas internas son los empleados, los gerentes directivos, los socios, accionistas o propietarios y los externos están los proveedores, clientes, la sociedad en general, los acreedores, el mismo Estado. Los estados financieros, así como para recordar un resumen sencillo, está el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de movimientos en el patrimonio. Se entrega un esquema muy sencillito de lo que es un balance general. En el balance general entonces tenemos las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. El estado de resultados manejamos todos los ingresos y egresos. Aquí nos muestra a nosotros si tiene utilidad o no la empresa en un determinado periodo de tiempo. El estado de flujos de efectivo es el que me dice a mí cómo estoy utilizando las variaciones y los movimientos del efectivo en ese periodo determinado y en qué lo estoy destinando. En cuanto a las normas internacionales de información financiera NIF, es un concepto que todo profesional debe tener, por lo menos concepto claro, para saber si usted va a querer que ese producto o servicio sea llevado al exterior y si lo va a comercializar ese país, qué norma internacional tiene para que le acepte sus estados financieros. Es muy sencillo, simplemente aquí se hace una comparación en cuanto a los nombres, cómo se les ha cambiado, que ya no se entiende como balance general, sino en cuanto a NIF, es situación financiera, los estados de resultados se llama resultado integral, en fin. Y que lo más bonito es que las NIF piden que los estados, las notas a los estados estén en detalle mostrando
por ejemplo, cómo está su depreciación, cómo está calculando, qué metodología se está usando para detectar algunos costos o gastos. Y algunas definiciones sencillas de lo que entiende NIF. Activo, por ejemplo, que es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados, el cual se espera obtener beneficios en el futuro. El pasivo, entonces, es una obligación presente surgida por algún suceso del pasado y que para cancelarla se debe desprender de recursos que tiene la empresa. Y el patrimonio es la participación residual de los activos una vez se hayan deducido todos los pasivos. Se les entrega un taller de contabilidad que la idea es que ustedes desarrollen poco a poco con la metodología que se les está enseñando. ¿Cuál es el movimiento? Primero identificar qué se está haciendo. Por ejemplo, la primera transacción dice, inicia un saldo a la empresa del 1 al 31 de enero, es el movimiento de Tidani Fashion, inicia con un saldo en bancos de 1.000.000 que proviene del patrimonio como capital y inició la empresa con eso. Entonces ahí identificamos qué se está haciendo, pues empezó la empresa. La empresa empezó para dónde se van esas cuentas, al patrimonio, y ese dinero se tiene que meter en bancos. La segunda, que es compra mercancía a crédito, entonces compra la mercancía. Significa que si fue a crédito, entonces va a un pasivo que se llama cuentas por pagar proveedores y el 1.300.000 entra en valor de mercancías o inventarios. La tercera transacción, se hace un abono al final del mes a ese proveedor, entonces disminuye cuenta por pagar proveedores y se sacan los 300.000 del banco, es decir, que debita de bancos 300.000. La cuarta transacción, se realizan ventas por 250.000, entonces aquí, ¿cómo nos pagan esa venta y a dónde entra? Dice que la mitad se consigna al banco y el resto se da a crédito. Es decir, que entrarían 125.000 a consignar al banco, es decir, aumenta el débito y el resto se da a crédito a 30 días, significa que tenemos cuentas